Pues el día de hoy vamos a meditar en el Salmo 3, lo he titulado La salvación pertenece al Señor, y siempre es bueno poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos realmente es una compilación. Si ven en sus Biblias algunas ediciones, vemos que antes de empezar el Salmo 1 aparece el libro 1, y el libro de los Salmos es una compilación en 5 diferentes bloques. Por lo tanto, así como Moisés nos entrega 5 libros que llevan relación con la ley de Dios, pues David nos lleva a 5 diferentes bloques donde nos muestra lo que es la alabanza y la respuesta que trae como resultado la meditación a la palabra de Dios. La figura de David es trascendental, ¿sí? Vemos su vida a través de este libro también, desde su ascensión al trono, sus luchas, sus peleas. Vemos también, por ejemplo, en este salmo que antes de empezar el verso 1 aparece la siguiente frase: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Por lo tanto, vemos que este es un salmo compuesto por este rey. Este apartado, curiosamente, también forma parte del texto canónico, forma parte también de la Biblia hebrea. Y no solamente vemos que este salmo de David, sino también vemos el contexto histórico del salmo, que nos lleva a 2 de Samuel capítulos 15 al 18, que es cuando su hijo Absalón lo quiere matar, quiere ocupar el trono, y por lo tanto vemos que la narrativa conlleva en sí una guerra civil. Y algo difícil de este libro es de que los salmos están en un orden que no es cronológico. Hay un poco de desorden en este aspecto, a tal punto que un rabino de la época del apóstol Pablo, el rabino Eliezer, dijo que los salmos no están en el orden que deberían de estar, y el que pueda explicar esta cuestión, esa persona se puede levantar y hacer milagros. Es un tema bastante complicado, ¿sí? Lutero decía que el libro de los Salmos es como una pequeña Biblia, y Juan Calvino decía que este libro es una anatomía de todas las partes del alma, ¿sí? Y David, curiosamente, aparece en los 5 diferentes bloques de este libro. Su última voz aparece en los Salmos 138 al 145, y un autor contemporáneo, como parte de esta introducción, divide los salmos en 3 diferentes grupos: salmos de orientación, salmos de desorientación y salmos de nueva orientación. Esta persona menciona que los salmos de orientación son temporadas de bienestar, la vida es buena, hay gozo, hay deleite, hay coherencia en la vida, la bondad de Dios es evidente. Vamos al Salmo 100 y todo es alegría, ¿sí? No hay ninguna dificultad en tu vida, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Que llegamos a la desorientación. La vida no va bien. Nos hacemos preguntas como si se puede confiar en Dios, ¿dónde está Dios cuando se sufre? Las preguntas surgen, hay sufrimientos, hay dolor en la vida es caótica, ya no hay coherencia. Y esto nos lleva al lamento, que curiosamente en este libro el tema mayor o el género más amplio del cual se habla más es el lamento. Y llegamos a los salmos de nueva orientación. Ha pasado la desesperación, la crisis se ha superado, la dificultad ya no está. Ahora te encuentras en otro punto de tu vida. La vida vuelve a tener una nueva orientación, ya no eres la misma persona que eras antes de la crisis. El sufrimiento puede hacer a una persona amargada o puede hacer a una persona hermosa. Ya eres maduro. Has crecido por medio de esta experiencia de crisis. Dios se ha mostrado fiel y ahora empiezas a reflexionar. Y curiosamente este salmo contiene elementos de desorientación y de nueva orientación. Y antes de empezar, siempre es bueno, como estudiantes de teología que somos todos, resumir y sintetizar las cosas, ¿sí? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, verso 4, resume todo el Antiguo Testamento en un solo verso. Y Pablo escribe a una iglesia de gentiles y le dice lo siguiente, ¿sí? Romanos 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, el Pentateuco, los Salmos, los libros históricos, los profetas, para nuestra enseñanza, para nosotros como iglesia, esas cosas se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este es el punto que vamos a ver. La esperanza está en Jesús, Él es nuestra salvación. Y nos vamos a ver reflejados en la vida de David. Y antes de empezar con la meditación de la palabra de Dios, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí. Te pido, Padre, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver 3 elementos principales en este texto. El primero es lo que viene siendo la queja, el lamento, la desorientación, que es lo que está mencionando David en los primeros 2 versos. Después vamos a ver una serie de afirmaciones. Después de presentar la queja, David va a hacer una serie de afirmaciones en los versos 3 al 4. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho por él. Y el tercer punto, vamos a ver cómo esta salvación, que es un elemento repetitivo en este salmo, le pertenece al Señor. Y el Señor es el que lo puede salvar, ¿sí? Versos 5 al 8. Entonces, en primer punto vamos a ver el lamento, versos 1 y 2. Segundo, la afirmación o afirmaciones, versos 3 y 4. Y el tercer elemento, la salvación pertenece al Señor, versos 5 al 8. Si se fijan otra vez, como vimos al inicio, este es un salmo de David y vemos el contexto histórico. Pero algo relevante que podemos ver también en este salmo, y si se fijan, algunas ediciones de la Biblia nos dan ayuda de lectura. A veces hay espacios, todo eso empieza a surgir más en las imprentas del siglo XVI. Pero justo después del verso 2 y después del verso 4 y al final del salmo aparece una palabra que es Selah. Y esta palabra es muy curiosa porque es una palabra que aparece 71 veces en este libro, 3 veces en Habacuc. Por lo general aparecen salmos que están divididos en 3 partes, entonces esto es una maravilla porque ya nos da la división de lo que viene siendo la lectura o el sermón del día de hoy, ¿sí? Aparece en estos salmos que están divididos en 3 partes, por lo general aparece al final de cada parte, entonces vamos a ver que el verso 1 y 2 es la primera parte del salmo, versos 3 y 4 la segunda, y versos 5 al 8 pues es la tercera. Entonces es un salmo que está muy bien delimitado estéticamente y también con ayuda de lectura. Y esta palabra es posible que sea una pausa musical o de lectura. Hay títulos tan antiguos en los salmos que no se sabe qué significan, por lo tanto a veces solo se transliteran, ¿sí? Si es una pausa musical, esto quiere decir que es un interludio, pero lo que sí sabemos es de que esta era una canción. Y es la primera canción registrada en el libro de los Salmos y es la primera oración registrada en el libro de los Salmos. Y el primer salmo de David. Por lo tanto, vemos que aquí Dios nos quiere mostrar algo. Hacer pausas cuando leemos. Tomar pausas en nuestra vida. ¿Sí? Y si se fijan, empezamos el salmo de forma fuerte, ¿sí? David está huyendo. Y está huyendo no de cualquier adversario, no de cualquier enemigo, sino de su hijo Absalón. Un hijo que es rebelde, un hijo que vengó a su hermana. Y es bien interesante, y siempre lo hago esto con mis alumnos, que sobre todo, curiosamente, toca cuando hay una campaña política. Y siempre les digo a los chicos y chicas que tengo lo siguiente: ¿sí? Imaginémonos que tenemos una campaña política y tenemos a 2 candidatos. Uno se llama Saúl y el otro se llama David. Y vamos a emplear elementos del día de hoy, ¿no? El barro, el lodo. Y siempre los políticos, en vez de hablar de su programa, siempre se están tirando por cuestiones éticas y morales. Y tenemos por un lado a Saúl, un rey que jamás comete adulterio,
los libros históricos, cuando hay un pecado, el pecado se muestra tal como es, no se esconde absolutamente nada. Entonces Saúl nunca comete adulterio, sus hijos jamás lo quieren matar, y es un hombre que muestra misericordia a sus enemigos, en el sentido de que no mata a Ahimelech. Y por otro lado tenemos a David. Comete adulterio, su vida es un completo desastre familiar. Uno de sus hijos lo quiere matar, después Adonías usurpa el trono, etcétera, etcétera. Pueden leer la narrativa. ¿Y qué pasa? David a sus enemigos no muestra misericordia. ¿Por cuál candidato votaríamos nosotros? Y si se fijan, la gran diferencia entre David y Saúl es que David se arrepiente y Saúl no. Y la gran diferencia entre nosotros y el mundo es exactamente la misma. Que nosotros nos arrepentimos y ellos no. Por lo tanto, vemos que aquí hay un tema curioso, ¿sí? Y David empieza: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Vemos en narrativas, por ejemplo en 2 Samuel 15:13, lo siguiente: un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es un hombre atractivo, un hombre guapo, al parecer es posible que se haya parecido mucho a su padre. Vemos que el pueblo va tras él se levanta contra su padre. 2 Samuel 17:11 se nos menciona lo siguiente: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti. Son palabras que le están diciendo a Absalón, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta la punta más al sur del país, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Es algo tremendo lo que está viviendo David. Y si se fijan, su queja la presenta a Dios en oración. Y esta es una invitación que vemos una y otra vez. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo les daré descanso. Vemos que las oraciones tienen que ir dirigidas al Señor, a nuestro mediador, a nuestro gran Salvador, que puede mostrar empatía hacia nosotros. Y vemos que David no solamente está mencionando esto, en otros salmos derrama su corazón delante de él. Y esta realidad que vive David es la misma realidad que vemos nosotros. No solamente hay una guerra civil, no solamente se ha alzado su hijo contra él, sino que muchas personas, verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios. En otro texto que leeremos más adelante, vemos que hay más de 20,000 personas que están siguiendo a Absalón. Es una barbaridad. Y David se presenta con este dilema. Simei lo ha maldecido. Natán profetizó después del pecado con Betsabé. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer David? ¿Qué puede hacer David? Realmente nosotros no podemos escuchar las historias de la Biblia, lo que están diciendo, hasta que las escuchamos como historias acerca de nosotros mismos. Y nosotros nos vemos reflejados en este salmo. Nos sentimos perseguidos, señalados, hemos recibido murmuraciones. Quizá hay personas que nos han dicho, ¿dónde está tu salvación? Pero vemos que David después va a hacer una serie de afirmaciones. Y si se fijan, aparece la palabra Selah después del verso 2. Y hay una reflexión. Y hay una pausa. Y después de esta pausa, esto nos lleva directamente al verso 3 y 4, el segundo punto, las afirmaciones. Y después de haber llevado esto al Señor en oración, después de haber presentado la queja, que es que las personas dicen que no hay para David salvación en Dios,
La afirmación primera es la siguiente: mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En la narrativa, cuando está huyendo David, vemos que David está cabizbajo, está descalzo, está llorando. Pero aquí nos lleva a una cuestión curiosa, porque vemos que en el Antiguo Testamento se nos presentan diversas definiciones acerca de Dios. En Éxodo capítulo 15, Moisés define a Dios como varón de guerra, que ese es su nombre, el que lucha por ti. Sin embargo, vemos que aquí David define a Dios diciendo que eres escudo alrededor de mí. Está utilizando, David, lenguaje bélico, lenguaje de guerra, de batalla. Y lo curioso es que David está sacando esta definición no de sus labios, sino de algo que Dios mismo ha dicho acerca de él mismo, que vemos en el libro de Génesis. Vamos a Génesis 14 y 15 brevemente. Y en Génesis 14 vemos cómo Abraham monta un ejército, bueno, todos sus siervos, 318, son los verdaderos 300, no los de la película, y Abraham junto con su ejército va y libera a su sobrino Lot. Y justo después de una batalla, de la batalla donde libera Abraham a Lot, vemos que se presenta Melquisedec. Y Abraham le da los diezmos de todo. Y llegando al 15, el capítulo 15, justo después de esta gran batalla, después de que aparece Melquisedec, leemos lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será sobremanera grande. Y este capítulo es esencial y trascendental. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y el pacto se verá en el verso 18, donde Dios va a decirle a Abraham: tu descendencia tendrá todo el territorio de Canaán. Pero Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Una de las cuestiones que tenía que hacer el rey de Israel, de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 17, es hacer una copia de la ley de Moisés y meditar en ella todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y vemos que esto David lo sabe. Y aquí no solamente dice que Dios es escudo, sino que es escudo alrededor de mí. No solamente algo que lo protege de frente, sino que le protege de frente, de los lados y de atrás. Nada le puede hacer daño si no es por la voluntad de Dios. Y no solamente dice: eres mi escudo, sino eres mi gloria. Una palabra también recurrente que aparece una y otra vez. Esta gloria, que en hebreo conlleva algo de peso, algo a veces indescriptible, es lo que es Dios. Y en la narrativa donde David va huyendo de Absalón, vemos que va cabizbajo. Pero después de orar y después de volver a la palabra y después de ver estas afirmaciones, él dice que Dios, el Dios que nunca tuvo comienzo, y está utilizando aquí David el nombre sagrado, es su escudo, su gloria y el que levanta su cabeza. Por lo tanto, David puede estar confiado. Esta frase, Jehová es mi escudo, fortaleza, aparece una y otra vez en el libro de los Salmos. En el Salmo 28, verso 7, se menciona lo siguiente: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Curiosamente, este es un salmo de David. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Otro salmo, el Salmo 33, que no es de David. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Salmo 84, uno de los salmos de los hijos de Coré, Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Por lo tanto, vemos que el libro de los Salmos afirma una y otra vez lo mismo que está diciendo David. Salmo 27, también un salmo de David. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No solamente David afirma que Dios es su escudo, su gloria, el que levanta su cabeza, sino que en el verso 4 David tiene la confianza diciendo lo siguiente: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y si se fijan, vemos que Dios está en los detalles. Y esta palabra, clamar, es sumamente fuerte. Es literalmente chillar. Es estar en un estado de desorientación, así como hemos dicho, palabras de salmos de desorientación. A veces conlleva lágrimas. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó David esto? Vamos al libro de Éxodo. Porque si se fijan, esta palabra clamor aparece una y otra vez en el libro de los Salmos, ¿sí? El Salmo 102 dice: Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Vemos que Dios escucha la oración, llega a Él nuestro clamor. Dice el salmista: inclina a mí tu oído, o sea, acércate a mí, mírame a mí. Pero esta palabra clamor aparece en Éxodo 2 a partir del verso 23. Y la historia es sumamente triste. Se supone que el gran libertador Moisés, que ha sido criado en la corte de Faraón, pues ya no está, ha huido. Y el Faraón en turno se pone más férreo. Los va a castigar más fuerte. Y fíjense lo que dice la narrativa, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, lloraron, chillaron. ¿Y qué pasa? Ese clamor sube a Dios. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. David está utilizando esto. Reconóceme. Tú sabes quién soy. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y si se fijan, vemos que en ese salmo dice: mi clamor llegó a ti hasta tu santo templo, ¿sí? ¿Qué es ese lugar? El profeta Jonás, en Jonás capítulo 2, curiosamente está en lo profundo, en lo más profundo de un gran pez. Dice lo siguiente, verso 4, Jonás 2:4: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sí? Verso 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Y de forma peculiar nuestras oraciones se presentan delante de Dios. Y vemos aquí una maravilla que a veces dejamos de lado. Tenemos un Dios trino que se encarnó en la persona de Cristo, y que
y que está presente por medio de su Espíritu Santo. Y que dijo Jesús que donde 2 o 3 estén unidos en su nombre, Él está en medio. Y este Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles. ¿No sabes cómo orar? No temas. ¿Eres tartamudo? No temas. Cristo te entiende. Una de las cuestiones que cambiaron mucho, la cuestión de la esclavitud. Y conocemos la historia de William Wilberforce, pero hubo 2 judíos, Montefiore y Rothschild, que son los que pagaron la indemnización. Y decía Montefiore que le llamó la atención una vez escuchar a un esclavo diciendo: esto que has hecho se lo contaré al Señor. Esto que me has hecho se lo contaré al Señor. Y eso cambió la perspectiva. Tenemos un Señor que nos escucha desde el lugar donde está. Y ese lugar donde está, y es el mismo lugar donde nos quiere llevar. Esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Me acuerdo una vez en el seminario que dije, y me llamó la atención lo que dijo un pastor. Me preguntó: ¿qué vas a hacer estas Navidades? Y le dije: voy a casa. Y me dijo: ¿a casa? Y él justo había predicado de que el cielo es nuestra casa, ¿no? ¿Vas a ir a casa? La añoranza del retorno al hogar es una cuestión principal que no debemos de dejar de lado. El hogar es donde está Cristo, es estar donde debemos estar. Y esto nos da confianza. Por lo tanto, si se fijan, David ya está respondiendo en base a lo que Dios es. Y esta respuesta se da en base a la palabra de Dios. En el libro de Samuel y Reyes vemos que Dios nunca se le aparece a David en sueños o visiones. A Salomón sí. Pero David tiene que consultar a Dios por medio de las formas ordinarias. Por el Urim y Tumim y sobre todo por la palabra. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios quizá no se nos ha revelado nunca a ninguno de nosotros en sueños o visiones, pero sí por su palabra. Y su palabra es clara. Y su palabra nos lleva a una realidad. Después de ver estas afirmaciones, pasamos a la tercera parte, al tema de la salvación. Y si se fijan, hemos visto que este salmo está muy bien elaborado. Los primeros 2 versos vemos la palabra Selah, por lo tanto hacemos una pausa, una reflexión. Vemos que había una guerra civil, que muchos se han levantado contra David, que dicen que no hay para él salvación en Dios. Después hace la reflexión, llega a las conclusiones diciendo lo que es Dios, una afirmación. Nos lleva de vuelta al Génesis, nos lleva de vuelta al Éxodo. Vemos que esta frase hace eco en el resto de la Escritura. Y ahora pasamos a la tercera parte. En cualquier circunstancia que tengamos, tan oscura que parezca, tenemos que comer, tenemos que dormir. No podemos estar angustiados, agobiados toda nuestra vida. El sol se levanta cada mañana. Y vemos que aquí David nos lleva a un punto que lo va a mencionar también en el verso 8 del siguiente capítulo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y vemos aquí el ciclo diario nuestro que vemos. En algún momento te acuestas. Siempre se espera que cuando uno se acueste duerma también, porque a veces no duermes. Pero vemos que él se acuesta, duerme y ¿qué pasa? Despierta después. Y este es el ciclo diario de la vida. Y David puede hacer eso, ¿por qué? Porque el Señor lo sustenta.
Y es por eso que en algunas ediciones de la Biblia aquí se pone que esto es una oración matutina de confianza en Dios. Y el Salmo 4 es una oración vespertina también de confianza en Dios. Porque el Salmo 4 termina con la siguiente frase, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es posible que estos dos salmos se hayan escrito en el mismo momento histórico en el cual David está huyendo de su hijo, pero vemos que aquí David sabe dormir y sabe acostarse. Su fe le ayuda en eso. Una vez me pasó en un avión que hubo tal turbulencia que bajaron las mascarillas. Y ya se imaginará, ¿no? La gente, cuando ves eso, pues te esperas lo peor. Y una persona que estaba al lado mío ni se enteró. Y yo me quedé de que eres cristiano. Me gustaría tener una fe como la tuya. Pero vemos que esta es una realidad. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Nada. Y hay momentos en los cuales no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, sí, confiar en el Señor. Y ya está. Y en serio, qué triste no poder dormir, no poder despertarte, llegar a momentos de miedo, momentos donde pensamos que estamos pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero vemos que la realidad es que tenemos que saber que el Señor nos sustenta. Y cada día que pasamos, el Señor quiere mostrarnos algo. Y a través de nosotros podemos consolar a los demás. En 2 de Corintios, capítulo 1, Pablo habla acerca del ministerio de la consolación y que a veces las cosas nos pasan con el propósito de que después nosotros podamos consolar a otros. Y nosotros nos podemos volver en sanadores heridos, sanando por medio de nuestras propias heridas, mostrando empatía. Y vemos aquí que David sabe dormir. Siguiente verso, verso 6. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Esto es una profecía que vemos en Josué, en Deuteronomio, que uno va a perseguir a 1000 y dos a hacer huir a 10,000. Y que efectivamente David hizo eso algo en algún momento de su vida. Cuando vence a Goliat, vemos que Saúl tiene miedo, y si el rey tiene miedo, todo el pueblo va a tener miedo. Y esta palabra, no temas, hace eco en toda la Biblia. Es una palabra que tiene que escuchar Abraham. Génesis 15, no temas. Yo soy tu escudo, yo te protejo. Es una palabra que tiene que escuchar Moisés. No temas. Es una palabra que nos tiene que recordar David. Y en el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, vemos que no debemos de temer. Y aquí David utiliza una hipérbole, ¿sí? 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. En 2 de Samuel, capítulo 18, se nos menciona lo siguiente después de que los siervos de David derrotan a Absalón y a sus aliados. 2 de Samuel 18:7 dice lo siguiente: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Es una historia bastante triste, pero vemos que David no teme, porque el Señor es su escudo y por eso puede dormir confiado. El verso 7 es muy interesante también porque utiliza varios imperativos. Y estos imperativos no son Dios diciéndoselos a David, sino David diciéndolos a Dios. Levántate, sálvame.
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Si se fijan, esto nos lleva otra vez al tema recurrente en este salmo. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Pide David a Dios que lo salve, que se levante. Este también es un símbolo bélico de guerra. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí es muy posible que David esté utilizando la imagen de los leones. Vemos que David, cuando se presenta con Saúl, él se demuestra como alguien que puede matar a leones con sus manos. Un león que no tiene dientes, pues pierde parte de sus elementos ofensivos, con los cuales puede hacer un tremendo daño. Y vemos que aquí Dios es el que atestó un golpe en la mejilla que hizo que los dientes de los enemigos de David fueran quebrados. Y esta es una frase bíblica que aparece en el libro de los profetas también, que la mano de Dios está extendida. Pero esta mano de Dios que está extendida puede ser para dos cosas: o para ayudarte o para castigarte. Y aquí está un tema importante. ¿Qué quieres tú de Dios? Y esa mano sigue estando extendida. Esa mano sigue estando extendida. David mencionando imperativos: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y llegábamos al último verso. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Si se fijan, esta palabra aparece 3 veces en este salmo. En el primer bloque, en el verso 2, no hay para él salvación en Dios. En el verso 7, sálvame, Dios mío. Y en el verso 8, la salvación ya ha sido efectiva. Pero es bien curioso el lenguaje que emplea David. La salvación es de Jehová. Esta palabra, curiosamente, también aparece en Jonás capítulo 2, verso 9. Y en Jonás 2, verso 9, vemos la ironía de este profeta. Lugar donde va Jonás, lugar donde la gente se salva a pesar de que Jonás no quiere predicar. Capítulo 1, vemos que Dios envía a Jonás a Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Y qué pasa? Que Jonás va al lado opuesto. Y unos marineros fenicios son salvos. Y Jonás prefiere morir y es tirado al mar. Pero vemos en el verso 17 del capítulo 1 que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y Jonás es salvado de una forma peculiar. Y el capítulo 2, que es una poesía, vemos que Jonás está orando en medio del vientre de este gran pez. Y vemos que esa oración, Jonás sabe que va a llegar a ¿dónde? Al templo, a la presencia de Dios. Y fíjense cómo termina esta poesía en el verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en este salmo. Una cuestión muy interesante es que en las lenguas semíticas, de las cuales tenemos el hebreo, el arameo, el árabe, hay algo que se llaman las palabras nisbe, que se utilizan mucho en adjetivos nisbados, y incluso las utilizamos en el español el día de hoy, cuando decimos palabras como israelí, iraquí, magrebí. Esta terminación "y", quiere decir que esta persona tiene relación o pertenencia a un lugar determinado, ¿sí? Y estas palabras nisbe nos llevan a una relación o pertenencia derivada de un sustantivo, lugar o preposición.
En el árabe, por ejemplo, los masiji son cristianos porque pertenecen al Mesías. Tienen relación con el Mesías. Y nosotros conocemos al Mesías y efectivamente, nosotros ¿qué pasa? Tenemos ¿qué? Relación y pertenencia. Hay un cambio radical. Pertenecemos al Señor. ¿Sí? Y esto nos lleva a una gran realidad. La salvación es del Señor. En Deuteronomio capítulo 32, en el verso 43, este capítulo es esencial porque es otro cántico de Moisés. Y este cántico de Moisés tiene dos elementos principales que son juicio y salvación. Y varios teólogos mencionan que es realmente Deuteronomio 32 el punto de partida para entender a los profetas. Porque el mensaje de todos los profetas, ¿cuál es? Es un mensaje dual de juicio y salvación. Y gran parte de ese capítulo de Deuteronomio lo lees y te da miedo. ¿Por qué? Porque hay demasiado juicio. Pero hay un apartado de salvación. Y en el verso 43 es bien interesante cómo hay un cambio pequeño que puede hacer que entendamos el verso completamente diferente. Dice la Reina Valera, por ejemplo, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra y su pueblo. Aquí estamos viendo que es Dios mismo el que tiene que hacer expiación. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios puede hacer expiación? Expiación es que alguien tiene que morir y tiene que pagar por ti. Y tenemos otra palabra en español que es propiciación, que es que ese sacrificio ha sido completamente satisfecho. Pues vemos que es la segunda persona de la Trinidad el que tiene que hacer esto. La segunda persona de la Trinidad toma un cuerpo del cual no se desprende jamás. Y esta persona que nunca tuvo comienzo va a tener ahora un cambio, porque se va a humillar y va a hacerse hombre y va a nacer de una mujer y se va a desarrollar como feto y humanamente tendrá que aprender a hablar, a comer, a caminar. Y esta persona se encarna para morir, para hacer expiación. Y hacer expiación por la tierra y por su pueblo. No solamente nos va a cambiar, nos va a transformar, sino va a cambiar y transformar este mundo. Y por eso en Apocalipsis vemos que hay un cielo nuevo y tierra nueva, donde va a ser todo completamente puro. Y es realmente esta segunda persona de la Trinidad la que hace este cambio radical. Y cuando nace, que vemos que este niño será llamado Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Salvación. Y aquí empieza a hacer eco lo que leemos en el Nuevo Testamento. Pablo delante del carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Y hay una cuestión que nos lleva a la fe, a la invocación del nombre. Vemos que aquí David está invocando a Dios, al mismo Dios que tenemos. La Biblia es trinitaria de principio a fin. Pero vemos en el Génesis capítulo 4 que los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. Y esta palabra invocar empieza a hacer eco en todo el resto de la Biblia. Y nos lleva a Hechos capítulo 22. Y 3 veces vemos la conversión de Saulo de Tarso. Capítulo 9 de Hechos, capítulo 22 de Hechos y capítulo 26 de Hechos. Y en el capítulo 22 vemos que Pablo relata su conversión.
Y cuando va Ananías, ¿qué le dice a Ananías? Pablo, levántate, bautízate y limpia tus pecados invocando su nombre. Es algo sencillo. Es algo sencillo. Y esa invocación conlleva el conocer quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Al menos una vez al mes recordamos de forma visible lo que Cristo ha hecho por nosotros con el pan y con el vino. Que Cristo hizo un nuevo pacto. Y un pacto conlleva corte y sangre, y por eso tomamos el pan que ha sido partido por nosotros y tomamos la copa que muestra que esa sangre fue derramada en su totalidad. Que Cristo no solamente hizo expiación, sino que hizo ¿qué? Propiciación. Y las dos cosas han sido satisfechas. Y tenemos esa copa de salvación. Y que esto sea algo que quede marcado en nuestras vidas. David, en un salmo al final de su vida, empieza a reflexionar. Y David hace una pregunta: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y David responde: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor, sabiendo que tú le importas y que Él ha hecho todo por ti y que ese escudo alrededor de ti es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que tenemos de escucharla. Te pido, Señor, que tú nos sigas aumentando la fe, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque tenemos el ejemplo de Cristo, el cual puede mostrar empatía hacia nosotros. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu. Y te pido por esta iglesia que siga siendo luz y sal y que siga llevando más hijos a tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.